La innovación, la creatividad y la investigación han llegado y ustedes son nuestros invitados especiales. Estamos en Eureka, en la cita que tenemos cada semana para traerle el nuevo saber que se desarrolla en nuestro país. Ustedes saben que hemos empezado a hacer una serie de especiales en la que tenemos un tema de actualidad, un tema de interés en la que puede involucrarse usted o su empresa o quiere conocer más acerca de eso. Ya de ello, hemos hecho nuestro primer especial que tiene que ver con movilidad y transporte, cómo está la movilidad y el transporte en nuestra ciudad y el impacto que tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hacer un especial con un tema que tal vez hemos escuchado, pero queremos tener más información acerca de él o no sabemos a qué se hace referencia. Estamos hablando de la glocalización. Así que para hablar de glocalización tenemos tres invitados y uno de ellos es el profesor Tulio Silva, jefe del Departamento de Administración y Organizaciones de la Universidad del Valle. Profe Tulio, bienvenido. Hola Lady, gracias por la invitación. También nos va a acompañar en el día de hoy el profesor Boris Salazar, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle. Profesor Salazar, bienvenido. Lady, muchas gracias por la invitación y también saludo a mis dos compañeros de conversación. Y al público, por supuesto, ¿no? Claro, y para cerrar este grupo de expertos con los cuales vamos a estar debatiendo todos los detalles de la glocalización, también nos acompaña el profesor Felipe García, él es el director de internacionalización de la Universidad del Valle. Profesor García, bienvenido. Hola Lady, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por la invitación y a mis colegas de partir este programa y al público. Bueno, profes, yo decía al inicio que este tema de glocalización lo vemos como una mezcla entre la globalización y la localización. Pero mejor, profesor García, cuando hablamos de glocalización, ¿a qué hacemos referencia? ¿Cuál podría ser ese ABC de la glocalización? Bueno, la glocalización es una tendencia que surge ya más o menos hacia los años 90 del siglo pasado, de intentar explorar mercados globales, pero conservando algunas características locales, de mercados locales. De hecho, el primer intento lo hizo Japón para poder vender carros sin perder el mercado local, pero llevándolos hacia los mercados internacionales. Entonces surge esa intersección, esa unión de lo global con lo local, que pues en estos momentos hace parte de muchas empresas y de muchos emprendimientos sociales, y que la misma universidad también está en ese pasillo involucrada, y más adelante vamos a hablar del papel que juega la universidad en este tema de glocalización. Profesor Silva, ¿considera usted que disminuye o aumenta las brechas el tema de glocalización en países desarrollados o subdesarrollados como el nuestro? Bueno, entendamos primero que la glocalización es, como lo dijo el profesor García, es un intento que hacemos nosotros por acoger un conjunto de factores muy complejo, que no son exclusivamente económicos, a pesar de que uno de los vectores que retroalimenta la globalización es casi fuertemente económico, el tema de las empresas que llegan a los demás mercados, primero con productos, segundo con prácticas productivas, y después entendiendo que no pueden llevar las mismas prácticas desde su sede principal sin modificación a esos escenarios a donde van. Desde ese punto de vista entendieron que se tienen que adaptarse no solamente el producto a la cultura que lo va a consumir, sino también la organización a la cultura en la que va a estar. ¿Por qué razón? Porque hay unas resistencias. Entonces, esas resistencias son las tendencias normales que tiene una sociedad frente a procesos de interacción con otras culturas. Entonces, sí se incrementan las brechas, pero no propiamente por el proceso de globalización, sino por todo ese marasmo de relaciones de interdependencia que se empiezan a generar y que son de diferente índole, y por lo tanto se escapan al control de gerentes, de planificadores, etcétera. Profesor Boris, hablando de eso que complementó el profesor Tulio con la explicación que daba el profesor García de lo que era la globalización, denos un ejemplo.
en este momento? ¿Qué podríamos decir un ejemplo de glocalización? Yo voy a dar un ejemplo muy extremadamente local. Cali últimamente tiene un influjo de extranjeros jóvenes muy grande, que no es muy visible y que no ha sido tampoco registrado por las ciencias sociales ni por la investigación. Y han llegado en flujos, digamos, creo que llegan como 1.000, 2.000, 2.500 por año o hasta más. Y lo han hecho porque vienen aquí a bailar, a aprender a bailar salsa y a disfrutar de Cali. Y además a cambiar su concepción del uso del tiempo. Porque mientras allá estaban trabajando, aquí no están trabajando, ellos ahorran, están aprovechando la tasa de cambio, por supuesto. Y entonces, y además de que el costo de vida nuestro es mucho más bajo, y va a ir creando una cultura y unos espacios en los cuales hay una interacción entre lo local y lo global, en los cuales incluso hay nuevos lenguajes, hay nuevas formas de actuar, en los cuales además los colombianos, y sobre todo los colombianos jóvenes, tienen la posibilidad también de viajar al extranjero. Y toda esa interacción empieza a crear incluso vínculos familiares que van creando un tejido, digamos, que responde a ese tipo de fenómeno. Este ha sido un fenómeno espontáneo, que entre otras el profesor Tulio planteó muy bien ahora la cuestión desde el punto de vista económico, las empresas. Esto no es directamente de las empresas, es una cuestión espontánea de interrelaciones humanas, pero que efectivamente sitúa a Cali en otro lugar. Entonces Cali hace parte ya del circuito mundial de la salsa, pero también del disfrute de la ciudad. Y Cali ha cambiado también. Y se ha vuelto un referente en el tema de la salsa. Y espacialmente la ciudad ha cambiado también. Exacto. Y el uso de la ciudad y los ritmos de la ciudad también han cambiado. Entonces yo creo que eso es muy interesante. La gente que uno ve más caminar por las calles de Cali son extranjeros. La mayoría son muchachos o muchachas rubias que andan por toda la Cali. Los caleños caminamos menos, ¿no? Por diversos motivos. Ellos tienen menos miedo, de paso. Y además es otra cosa, ¿no? Que hay un disfrute de la ciudad distinto al que tenemos nosotros. Yo creo que ese es un buen ejemplo de glocalización este momento. En este momento y en el ámbito como social y cultural. Profesor García, y en el ámbito de las empresas, ¿cuál podríamos colocar que un perfecto ejemplo de glocalización? Bueno, hay muchos ejemplos. O sea, casi que muchas de las famosas multinacionales productivas, alimentarias y todo ese tipo, se han tenido que acoger a lo que dice la adaptación. O sea, hay un mercado que tiene unas ciertas exigencias locales. Por ejemplo, un carro de tal color, de tal, carros grandes, pequeños. Entonces las empresas tienen que comenzar a adaptar su producción global a estos mercados locales. Uno de los ejemplos, por ejemplo, son los carros japoneses. Normalmente los carros japoneses, inclusive comenzando por el nombre que tiene el Japón, no tiene el equivalente aquí. No voy a hacer propaganda, pero el famoso Mitsubishi Montero, que aquí es Montero, ahí se llamaba Pajero. Pero traer esa palabra Pajero a Colombia, pues tiene unas implicaciones, digamos, epistemológicas y lingüísticas muy diferentes. Entonces, eso pasa y es un ejemplo de lo que llama la localización empresarial. Si uno mira el mercado de los alimentos también, o sea, hay cadenas grandes de alimentos que llegan, por ejemplo, a países como Colombia, tienen que comenzar a producir alimentos muy adaptados al gusto nacional. Entonces, lo que producen, por ejemplo, en otros países, ellos lo adaptan para que el consumo del país, que es local, pueda ser consumible, por ejemplo, en Colombia o en países donde llegan. Entonces, muchas de esas empresas alimentarias llegan, inclusive si usted va a otros países, lo que produce en Colombia y lo que venden en Colombia es muy diferente a lo que venden, por ejemplo, en Perú, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, un ejemplo en el cual hay una adaptación, se usan los mismos ingredientes, las mismas piezas de fabricación, pero el gusto y la adaptación, por ejemplo, a lo que se llama la parte de infraestructura, pues tiene mucho que ver con la parte local. Y que esa esencia no se pierda, pero ¿cómo hacer para que esa esencia o eso que es intacto y que tiene ese sello local no se pierda? Por lo menos nosotros que queremos empezar a enviar productos y ya lo estamos haciendo en ese tema, ¿qué se puede hacer? Bueno, a mí me gusta mucho una frase que dijo Mario Vargas Llosa hace mucho tiempo, cuando se planteaba el debate de si la globalización acababa con los valores culturales. Y él dijo, la cultura nunca es la misma, la cultura se transforma, la cultura se determina por las propias variables del medio en el que está la sociedad, pero también por la existencia de otras culturas. O sea que eso es inevitable. La transformación cultural se va dando. Los ejemplos que ha puesto el doctor García
son ejemplos que, y así como lo dijo el profesor Boris, digamos, todo inicia de una manera espontánea, pero van dándose cuenta de que tienen que hacer ese proceso de transformación incorporando esos atributos de aceptación en la cultura a la que llega la organización. Por ejemplo, para añadir otro caso al que comentó el doctor García, Euro Disney, que es el mismo modelo de Disney y es muy sonado porque se llevan exactamente el mismo formato hacia Francia. Y cuando llegan en Francia, uno de los códigos que tiene Disney es prohibir las bebidas alcohólicas, pero culturalmente Francia es más proclive a usar las bebidas alcohólicas simplemente como tentempié, un vaso de vino, después de la comida, etcétera, y eso le produjo un fracaso económico del que tuvieron que aprender y después de eso se pararon e hicieron la modificación. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que entender a nivel de cualquier planificador, llámese estatal, llámese empresarial, gremial, incluso líder social, es que tenemos que hacer como se hace con los celulares, abrir las bandas, estar pendiente de cómo se suscitan esos cambios, porque si nos quedamos con el choque cultural defendiendo las posiciones, nos vamos a resistir a una tendencia que es generalizada y que lleva a una sola dirección. Y de acuerdo a eso quiero hacerle una pregunta a los tres y que discutamos un poco acerca de eso. ¿Qué tanto afecta a un país el tema de globalización en el tema de su identidad? Profesor Boris. A ver, claro que hay unos efectos. Los efectos no siempre son positivos, pero no lo quiero decir en el sentido de defensa de la cultura autóctona, sino en el sentido de que muchas veces la llegada de nuevas culturas, de nuevos modos de consumo, de nuevos productos, llevan otros tipos de procesos de paso. Entonces, este proceso no es solamente creativo, también implica destrucción, porque es un proceso de expansión del capitalismo en una nueva fase de su desarrollo, y es evidente que ciertos tipos de producción van a desaparecer, eso es inevitable. Lo que no quiere decir que la cultura desaparezca, ni la identidad desaparezca. De hecho, quizás la identidad se refuerza, en el sentido de que las interacciones con otras culturas, con otras formas de producción, como lo planteaban los profesores ahora, quizás llevan a que la cultura se vuelva más fuerte. Por ejemplo, incluso hay una especie de conexión de distintos tiempos. Uno ve la cocina peruana, que es una cocina totalmente globalizada hoy, pero es la cocina que tiene, creo que de las más antiguas del mundo, que conserva sus tradiciones. Incluso hay ciertas cosas que solamente pueden hacer ellos, porque es una cuestión de haber trabajado, de haber intentado mejorar la receta, los ingredientes, de sus saberes, durante siglos. Y esos saberes se han ido reproduciendo. Ahora, ellos han tenido la sabiduría de abrir esos saberes. O sea, toda persona que lo puede aprender lo puede usar y lo puede reproducir. Los chefs peruanos no tienen secretos. Todo es abierto. Ustedes van a los restaurantes en Lima, van a ver, allí están todas sus recetas. Tienen además talleres para todos los cocineros del mundo. Y lo que han hecho es que se ha reproducido esa cultura a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, no es que las culturas se pierdan. Lo que yo creo es que tiene otros efectos económicos distintos sobre ciertas formas de producción, sobre ciertos usos, digamos, de la tierra, de los recursos, en donde sí hay cambios y hay efectos fuertes. Incluso hay efectos en los países centrales. Por ejemplo, los trabajadores de Estados Unidos que han visto sus empleos viajar hacia la India, Malasia, México, hasta Colombia, por supuesto no creo que quiera mucho la globalización, ergo Trump. Entonces, ese es el punto esencial allí. O sea, hay efectos sobre todas partes, no solamente los efectos sobre los países, digamos, que estamos en vías de desarrollo o más atrasados, sino sobre también los países centrales. Y allá los efectos han sido más fuertes, de paso, en ese sentido, el sentido de la identidad, digamos. La identidad que están ganando hoy es una identidad, en Estados Unidos, por ejemplo, la población blanca, pobre, no educada, que antes eran antiguos trabajadores industriales, es una identidad nativista, retardataria, porque la globalización simplemente los aplastó y pasó por encima de ellos, de paso. Entonces, hay que tener en cuenta los dos procesos, lo que yo diría al respecto. ¿Y usted, profesor García, qué piensa acerca de eso? ¿Qué tanto nos está afectando la globalización? Yo diría que, y retomando un poco lo que dice el profesor Boris, en términos culturales, uno ya ve que en ciertos países centrales hay las resurgencias nacionalistas, o sea, las tendencias políticas hacia un nacionalismo, que no solamente un nacionalismo, digamos, social, sino un nacionalismo también empresarial,
y de los grandes, digamos, emporios. Entonces, en ese sentido, uno de los efectos que tiene, digamos así, esa coadaptación a las nuevas tendencias es lo que, como tú decías, la respuesta interna al cambio, o sea, a la resistencia al cambio. Y eso uno lo ve precisamente en los procesos que ha habido en Francia, en la misma Alemania, y que está viendo Estados Unidos hoy en día, ese proceso de que es al nacionalismo. O sea, y eso se opone mucho a que, como son países que tienen cierta preponderancia mundial, ellos quieren también transferir ese tipo de tendencias a otros países. Esa es digamos, yo diría que es una cosa que hay que analizar, es una tendencia que se va a expandir en los próximos decenios. Por eso que el proceso político de la globalización nos va a llevar precisamente a lo contrario, o sea, a que haya una especie de análisis entre lo local y lo global, pero con nichos, o sea, nichos económicos, sociales, culturales, como en parte, o sea, es como una especie de, yo diría, una colcha de retazos del mundo. Eso es lo que yo miro. Ahora, eso hace que también las sociedades cambien. O sea, la sociedad como tal, digamos, en su interior, como decías tú, la famosa cocina peruana que ha expandido, pero también hay otro tipo de procesos culturales importantes que se están, digamos, protegiendo. Y eso es una fuerza que se oponería a esa parte de la globalización. Y por último, yo sí tengo una preocupación muy grande, y es precisamente países como Colombia, que son países muy dependientes económicamente, cómo los va a afectar este expansionismo, porque básicamente la globalización es un expansionismo, pero que trae, digamos, rasgos muy locales, pero que tiene que posicionar esos productos. Tú decías, ¿cómo se posicionó, por ejemplo, Juan Valdés, el café colombiano? Fue una localización, o sea, llevó sus características de aroma, sabor y todo, los conservó, pero los puso en un mercado abierto y le compitió a los grandes productores allá en Nueva York, Starbucks y todo eso. Entonces, hay que analizar ese tipo de procesos de producción. Por favor, usted va a mencionar Yo quería algo. decir algo sobre lo que estaba planteando ahora Felipe. La localización y la globalización han llevado también a que el mundo se vuelva más local y que en ciertos lugares haya cierres. O sea, en lugar de abrirse, se cierra. Es una reacción frente a los efectos de la globalización. Entonces, lo que decía Felipe es muy cierto, se va creando como un mundo de hecho de colchas, de retazos. Uno observa, digamos, en Europa, que las tradiciones locales se vuelven más fuertes. Y hay un cierre y hay un regreso, digamos, como a sus raíces culturales, y hay una cierta reacción frente a lo externo. Y además por una cosa, porque la globalización ha implicado no solo el paso de capitales y el paso de bienes y el paso de provisiones, de mercancías, todo lo que ustedes ya han planteado, sino también el paso de personas y de seres humanos y de flujos humanos que no son aceptados en los países centrales. Entonces uno va teniendo un mundo que sí, claro, es globalizado a nivel de la producción y el intercambio de mercancías, pero no es globalizado a nivel ya de la interacción social, de la vida local, de la vida cultural. Entonces allá hay un problema, se empieza a ver como divisiones muy fuertes y como que el mundo se divide en fragmentos. Entonces yo creo que me parece que eso hay que también tenerlo en cuenta para entender lo que está pasando en el mundo. Es una dinámica que va en ambos sentidos. Vamos a hacer un corte rapidísimo, ya regresamos para que hablemos del tema de globalización, de cómo está influyendo en la universidad, en la educación superior de nuestro país. Vamos a hacer un corte rapidísimo, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Eureka estamos haciendo un especial con 3 expertos para hablar de los detalles, de todo lo que implica la globalización. Por supuesto nos acompaña el profesor Tulio Silva, el profesor Boris Salazar y el profesor Felipe García. Podríamos decir, profes, que en el tema de globalización es que no se pierda la esencia, que no se pierda la raíz. El profesor Boris colocaba el ejemplo de la música y también colocaba de la salsa específicamente, y también colocaba el ejemplo de la comida, del tema de la cocina peruana. En el tema de la comida nosotros podemos decir el sushi. Entonces aquí preparamos sushi, pero entonces le colocamos de pronto maduro o le colocamos algún ingrediente muy de nosotros.
pero es lo mismo, es como si nosotros hiciéramos un sancocho de gallina y le colocáramos guasca, o le colocáramos otra hierba que no sea la de nosotros. O sea que en la globalización la esencia es que no se pierda esa raíz, profesor García, profesor Salazar y profesor Silva. Me tomo la palabra Sí, bueno, para retomar un poco la idea de lo que decía anteriormente. Nos obliga la globalización a conocernos a nosotros mismos, porque la primera instancia es recibir la competencia que viene de afuera. Entonces ahí es donde nosotros sentimos que se nos desmenuza un poquito el tema de la identidad, pero que no se nos olvide que la identidad es un conjunto de constantes más o menos compartidas, o sea, hay un término probabilístico asociado a eso, de manera que no hacemos nada simplemente identificando atributos y decir que los vamos a fortalecer, sino que tenemos que conocer un poco más de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida como ciudad, como región, como país. No hay una sola cultura colombiana, son varias culturas. Lo que estamos haciendo me parece correcto en términos de exaltar esos atributos, esas cualidades. Nosotros tenemos que apropiarnos de eso, por supuesto, pero ser conscientes que eso nos proyecta al mundo, como otras partes del mundo reciben esa proyección y la reciben con beneplácito. Por eso el ejemplo del doctor Boris, cuando decía que vienen los extranjeros a Cali a aprender a bailar salsa, caminan por las calles de Cali, degustan eso como si fuera la primera vez. Nosotros tenemos que desarrollar un poco esa mentalidad, y para eso el papel de la educación es fundamental, o sea, retomar un poco lo que es el conocimiento de nuestros valores a través de la historia y concientizar a los caleños, a los colombianos, vallecaucanos, colombianos en general, de que esta historia se escribe hacia adelante, no hacia atrás, porque se exacerban los nacionalismos de los que hemos venido hablando, y en ningún apartado de la historia la exacerbación de un nacionalismo ha traído cosas buenas. Profesor, y de acuerdo, profesor García, de acuerdo a lo que mencionaba el profesor Silva de la educación, habíamos quedado que ya en esta parte del programa lo íbamos a tocar, cómo la globalización ha ido adecuando esas políticas educativas en el tema de nuestro país para después centrarnos en la Universidad del Valle. Yo quisiera retomar lo que dijo en un momento el profesor Tulio, y es que la educación es la que está llevando más, digamos así, impacto de todos estos procesos de globalización y locales. Primero por la forma como se está enseñando, eso que, y en el caso específico de Colombia, la educación todavía es una educación, diría, del siglo pasado, que retoma la historia archivista, una historia que es completamente estática y que de alguna manera reproduce en el estudiante lo pasado, como tú dices. O sea, y al estudiante no se le muestra mucho cómo está el juego social, cómo está el juego de poderes en eso. Lógicamente uno no puede enseñarle a un niñito de 7, 8 años eso, pero sí comenzarle como a ciertas prácticas abiertas, los juegos, la manera de interaccionar. Como decías tú, llegan los extranjeros a Cali y absorben la cultura de Cali, pero eso también es un proceso que nosotros tenemos que ir aprendiendo, de que cuando llegan los extranjeros, yo me acuerdo mucho que decía que el extranjero es el que traía muchas cosas buenas, pero también trae cosas que no son buenas, pero también es un proceso que es de interacción. O sea, ahí es donde realmente veo la mayor crisis que tiene en este momento la educación, por lo menos la educación básica, primaria y secundaria. La universidad es otra cosa, pero lo vamos a hacer más adelante. Y yo retomaría también que la educación, digámoslo así, al ser muy archivista, pues no permite la evolución social de los futuros jóvenes y de los futuros profesionales, los futuros personas los que van a ir a la sociedad. universidad. Entonces, ahí yo creo que hay una crisis fuerte. Hay que preservar nuestra cultura, en el término, como decía Vargas Llosa, que es una cosa dinámica. Mire, te lo he dicho, el sushi ya trae aguacate, trae plátano, trae una cantidad de cosas, y es una cosa milenaria en Japón, pero lo adaptamos nosotros y usted... Yo creo que en un proceso de como 10 años, los restaurantes japoneses se multiplicaron por 10. Creo que en mi época solamente había un restaurante japonés y uno tenía que ir ahí al Peñón, y ahora usted en cualquier parte, en cualquier centro comercial usted encuentra ahí, restaurantes, exacto, yo diría pseudo japoneses, pero de todas maneras venden sushi. Y el proceso también tiene que expandirse a lo tecnológico. Yo pienso que de alguna manera esta sociedad, guste o no nos guste, es una sociedad tecno, es una tecnosociedad, y la transformación de los procesos tecnológicos tiene que pasar por esa etapa de localización, porque hay procesos muy tecnológicos. Por ejemplo,
los tejidos. ¿Cómo se hacían las telas en Colombia? De manera muy manual. Llegan las grandes empresas, la industrializan, y entonces viene el gran choque y las telas colombianas comienzan a perder terreno en lo que antes exportaba, que era un renglón de exportación muy fuerte Colombia, las telas. Pero vienen otros países que producen telas menos manuales, ¿cierto?, menos finas, e invaden el mercado. Es ahí Más donde económicas. realmente, exactamente. Entonces ahí también hay que cuidar esa parte de lo que llamamos los procesos locales. Profesor Boris, ¿y cree usted que de acuerdo a eso entonces tenemos que como adaptarnos? O sea, ¿la globalización trae adaptación? Pues por necesidad es adaptación primero. Pero yo veo otro problema. Colombia tiene problemas muy serios, graves de atraso en la educación. Lo que planteaban Felipe y Tulio es fundamental. Porque nosotros no solo es que tengamos una cultura, una educación archivista, sino además memorística, que además no es una educación que plantee problemas ni que lleve la solución de problemas, sino que nos lleva como a repetir cosas. Y además tenemos, creo que una de las más bajas inversiones en educación de Latinoamérica y del mundo, y en innovación y en ciencia mucho peor. Aquí tenemos un experto que es Felipe en eso. Estamos en la peor situación posible y es un problema de voluntad política. Digamos, uno puede decir muchas cosas acerca de las bondades de la globalización y de la adaptación al cambio, pero si no hacemos las transformaciones que se requieren aquí, que son inmediatas, que llevamos atrasados varias decenas de años en hacerlas, no vamos a hacer nada, ni va a ser nuestro paso, digamos, por la globalización va a ser muy difícil. Entonces tenemos problemas gravísimos. La voluntad del Estado colombiano frente a eso ha sido muy pobre. Y en este momento estamos en una situación todavía peor que la que teníamos hace, digamos, 6 años, 8 años. Y lo único que hemos tomado del desarrollo externo, me parece a mí, es el endeudamiento de los estudiantes en la educación superior. Pero no hemos realmente, el avance ha sido muy poco, el atraso es muy grande, es creciente, y esa brecha sí que está allí y nos va a poner una situación cada vez más difícil. Y yo veo que la inversión en educación es muy baja. La inversión que hay, por ejemplo, en primaria y secundaria, buena parte ya se pierde por filtraciones de corrupción. Entonces, estamos en una situación muy difícil y yo creo que en ese caso nuestra entrada a la globalización, nuestra articulación a la globalización va a ser bastante difícil, incluso perversa hasta cierto punto, porque no vamos a ser capaces de conocernos a nosotros mismos, lo que plantea ahora Tulio, para poder avanzar y crecer. No tenemos cómo. Y que finalmente esos niños de la escuela y los jóvenes del bachillerato finalmente son los futuros profesionales que van a entrar a la universidad, pero no con las herramientas necesarias. Y ya que estamos hablando de ese tema de educación, sería importante que en este momento habláramos del caso de la Universidad del Valle. Profesor Felipe García, usted que es director de internacionalización, digamos que cada semestre llegan jóvenes de muchas partes y traen obviamente su identidad y su cultura, pero también vienen a impregnarse de lo que somos como caleños, como vallecaucanos y por supuesto como colombianos. Bueno, hay dos miradas. Pienso que nosotros tenemos experiencias muy interesantes de que vamos los estudiantes que vienen extranjeros a hacer alguna actividad en la Universidad del Valle. Yo diría que la Universidad del Valle ha sido de las universidades que se aceptó mucho la internacionalización. O sea, históricamente, pues eso data como los años 60. La universidad se abrió a la parte internacional. En esa época de globalización se hablaba muy poquito, pero digamos, se estaba globalizando. Y hay un momento en que se cerró. Pero ahorita estamos en un nuevo proceso de apertura de que llama la internacionalización. Eso tiene dos grandes efectos. El primer efecto es el efecto personal. O sea, viene un estudiante, digamos, alemán, y se va bailando salsa o hablando danza árabe, haciendo taekwondo o capoeira. Y también haciendo pues lo que fue hacer un semestre académico. El otro ejemplo es los grupos, son los grupos, por ejemplo, y lo que vemos mucho es que los estudiantes que vienen de diferentes países, ellos mismos tienden a agruparse, pero ¿qué hacemos nosotros? No, los desagrupamos. O sea, si usted es alemán, pues interactúe con los mexicanos, interactúe con... Y a los mismos estudiantes colombianos que están en esos programas, digo, bueno, también hagan relación. O sea, esa es la manera como el estudiante de la del Valle comienza a decir, bueno, hay cosas fuera del país, hay cosas fuera de la universidad, y yo tengo que conocer eso. Hay otros escenarios. Me hace retos. Yo pienso la parte más importante para los estudiantes que salen de la Universidad del Valle es que, y tenemos testimonios de videos, de que les cambió el chip, les cambió la manera como veían
la universidad, cómo se veían ellos y cómo veían el país. Y eso fue en 6 meses o en 3 meses que estuvieron por fuera. Entonces, yo creo que eso es lo valioso que tiene en este momento la universidad en términos de esa interacción que hay entre lo global y lo local, es llevar ese mensaje, que es un mensaje casi que inherente a la psiquis de la persona, pero que se vuelve colectivo. La globalización pone unos escenarios de inclusión social y económica diferente. ¿Cuáles son? Antes de contestarte, yo quería decir esto: los estudiantes colombianos tienen una tremenda capacidad de adaptación y tienen una claridad muy grande con respecto a lo que hay en el mundo y lo que pueden hacer en el mundo. A mí me impresiona cómo por su cuenta, en forma espontánea, ellos buscan trayectorias, buscan a dónde ir, se adaptan muy rápido, lo hacen muy bien. Es decir, nosotros tenemos un inmenso recurso humano impresionante que no hemos sabido aprovechar. No digo que es una ventaja, podríamos decir que es una ventaja que tenemos. Tenemos una desventaja, y es a pesar de los esfuerzos que se ha hecho en la universidad por internacionalizarla y por generar las estrategias que planteaba Felipe ahora para abrirnos al mundo, internacionalizarnos, entrar en articulación con el mundo, la universidad sigue siendo una estructura muy rígida, muy pesada, muy burocrática. Aquí es difícil tomar decisiones, es muy difícil hacer cambios, digamos, efectivos en términos de acciones, precisamente para entrar en ese mundo globalizado. Y entonces la universidad tiene una pesadez, el profesor Silva, que es experto en administración, lo sabe, que no ha ayudado mucho en los procesos. Y es lo mismo que planteaba Felipe con respecto al Ministerio de Educación. Sí, estamos en la política, hablamos de internacionalización, vamos a ser los más educados de Latinoamérica, pero no está la estrategia. Pero en la práctica... Y de hecho toda la estructura, digamos, de normas, toda la tradición de gobierno, de administración, es terriblemente pesada, no está hecho realmente para cambiar. Entonces, allí tenemos un problema que va a tocar resolver y tomar en serio, digamos, si queremos realmente entrar en la globalización. Lo digo repitiendo lo que decía antes: nuestros estudiantes tienen una inmensa capacidad de adaptación, están preparados para eso, tenemos muy buen recurso humano en ese sentido, pero el problema no es institucional, es político, es administrativo. Tú has hecho otra pregunta. Era acerca de la inclusión, que si la globalización va trayendo diferentes escenarios de inclusión social y económicos. Claro, y obviamente trae nuevos escenarios de inclusión, eso es evidente. Uno lo puede ver ya a nivel industrial y comercial, toda la cantidad de pequeñas empresas que han comenzado a adaptarse para el mercado exterior. Obviamente tienen inclusiones, van a hablar otros idiomas, van a trabajar en otros términos, va a incrementarse su poder de mercado, digamos. Entonces sí hay inclusión. Ahora también hay exclusión. Hay una parte de la sociedad colombiana que quizás no pueda participar de estos procesos. No está preparada, no tiene la educación, no tiene la capacidad, no tiene digamos, las herramientas, los recursos. Un problema que tenemos gravísimo es la falta de aprendizaje de otros idiomas, no del inglés, sino de otros idiomas. Entonces, yo creo que va a generar exclusiones. Hay una parte de la sociedad que no va a participar. Yo me ponía a ver lo que pasó en Tumaco ahora, hace poco, y uno dice, ¿eso hace parte de la globalización? Sí, claro, obviamente, la cocaína hace parte del mercado global, pero lo que estamos viendo allí es la desgracia de una sociedad, digamos, fragmentada, golpeada, que viene de una guerra en la que no hemos podido resolver los problemas que deben ser muy sencillos de resolver. En otras condiciones no lo hemos hecho. Entonces, claro, también se generan procesos de exclusión. Esos 1000 campesinos que estaban allí, pues obviamente son excluidos, tienen que trabajar cultivando coca, no cocaína, sino coca, y pues porque no tienen alternativa. No tienen más opción. No hay otras opciones. Entonces, ahí tenemos un problema grave que no hemos resuelto, y obviamente que se generan exclusiones que no les voy a achacar a la globalización, pero que hacen parte de la forma en que ha evolucionado la sociedad colombiana y la economía colombiana. Entonces, sí, claro, hay exclusiones también, y eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, esos procesos no son linealmente, no son homogéneos ni lineales, implican conflicto, implican exclusión también. Yo quiero añadir algo. Sí, señor. Mi respuesta a la pregunta que tú haces es: necesariamente la globalización implica la construcción de escenarios de inclusión. O sea que hay un factor deliberado. Tiene que haber un liderazgo para que esos escenarios puedan ser construidos. Y hay unas responsabilidades que tenemos todos los agentes, desde el ciudadano que va a pie y que se lee ocasionalmente una noticia,
hasta los planificadores de más alto nivel a nivel de la administración central, por ejemplo. Entonces los escenarios se pueden favorecer, no vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, como dice el aforismo, con los mismos métodos y las mismas instituciones. Todas las instituciones, desde las públicas, incluso las privadas, las estructuras empresariales tienen que cambiar para ser posibilitadores, facilitadores de la construcción de esos escenarios de inclusión. Sin embargo, como lo dijo el doctor Boris, a pesar de que haya esa inclusión, paralelamente se va a dar la exclusión, y en la exclusión hay un fuerte factor responsabilidad de la planificación que todavía no conoce a profundidad esas problemáticas que apenas ahora, por ejemplo, en una Colombia en posconflicto, las vamos a empezar a conocer en su minucia. Por ahora, el gran problema no nos ha permitido ver cuál es la cualificación específica que tienen esas particularidades, pero también tenemos que decirle al ciudadano, al desprevenido, al que ve todos los días televisión y solamente se queda con la información superficial, tenemos que promover un cambio interno. Nosotros también tenemos que cambiar un poquito nuestros hábitos culturales, ser un poco más críticos, que no significa criticar, significa poner en cuestión cada información que recibimos, porque el marasmo de información que hay a nivel de las páginas web, por ejemplo, obliga al papá a estar más presente en la educación de su hijo y no solamente entregárselo al colegio. Más pendiente. Colegios, universidades, tenemos un papel fundamental tratando de enriquecer esos instrumentos conceptuales, esa escala de valores, ya no enseñando de la misma manera que lo hacíamos antes. Tenemos que tratar de promover la creación de unos valores civiles, un ciudadano, entregarle un ciudadano a la sociedad antes que un personaje muy informado, ¿sí? Y en la universidad tenemos que ayudarles a construir una cosmovisión proclive al desarrollo y no al rechazo de las tendencias globalizadoras, por ejemplo. Entonces la universidad tiene ese papel histórico y creo que la Universidad del Valle, con los cambios que es consciente que tiene que ir haciendo, por supuesto que vemos una universidad muy grande y esos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, el reto es maravilloso, pero el resto de la sociedad tiene que ser consciente de que también tiene que hacer su tarea. Entonces yo quiero llamar la atención sobre ese punto. Como lo decía el profesor Boris, ¿no? O sea, va a ser difícil para el país. ¿Qué iba a decir, Sí. profesor García? No, quería intervenir precisamente en lo que ha dicho Tulio, es lo siguiente. Pienso que la universidad, cualquiera que sea, cualquier parte del mundo, es transformadora. Sí. Y transformadora de la sociedad, concepto sociedad. Y el concepto sociedad pasa por inclusión. O sea, si uno mira las brechas que existen, económicas, sociales, el mundo está en exclusión. O sea, hay pequeñitos paraísos, digámoslo así, islitas, oasis, donde supuestamente hay pequeños proyectos donde hay inclusión, pero el mundo está excluyendo. Prueba de ello son las migraciones, o sea, salen de África buscando ¿qué? Mejores oportunidades de vida, cosas. La inclusión en estos momentos para mí es casi que un sofisma, pero también nos obliga a desarrollar estrategias y políticas para la inclusión. Colombia es un problema, en Colombia la inclusión es un problema muy grande. ¿Cuántos desplazados existen en el país que están excluidos de toda la parte social? ¿Cuántas personas no hacen parte de la estructura de salud del país? O sea, ¿cuántas personas tienen que estar, digamos, en los semáforos, en todo este tipo de cosas? Y eso es donde dice, ahí no hay inclusión. Pero sí debe ser una meta, porque desafortunadamente es que los tiempos cambiaron. O sea, este siglo es un siglo de transición muy grande, y los primeros 30 años de este siglo, y lo han dicho muchos analistas, va a ser muy crítico. Pasamos por una hambruna, primer problema. Y eso es exclusión. Va a haber los que puedan alimentarse y los que no puedan alimentarse, los que tengan acceso a los niveles mínimos de proteína y los que no pueden. Eso ya es un factor de exclusión. Y eso se transforma en la parte cómo ese individuo va a responder a los retos. Por un lado. Viene el otro problema, y es el acceso a la educación, que entonces hace que esa persona, a que tenga mucho potencial, pues no lo puede desarrollar. Y el conjunto de variables, como tú dices, es que es muy complejo. Pero en últimas, ¿cuál es el efecto? El efecto es que países como Colombia no están preparados para este cambio. Y nos va a costar mucho, como decías tú, Boris, adaptarnos. O sea, tenemos que ir hacia un proceso formador de profesionales con una nueva visión de un profesional que no solamente el profesional que mire el presente, sino que tenga esa capacidad de prospectar
un futuro inmediato, un futuro de mediano plazo, para poder inclusive él ser transformador de la sociedad. Uno tiene que hacerle que el estudiante no perpetúe esas, digamos, tendencias localistas, sino que también pueda analizar las tendencias globales que vienen cambiando mucho. O sea, todos los temas globales están inclusive en una crisis también. La globalización está en una crisis que no sabe por dónde va. Ese es otro problema, no sabe por dónde vamos. Vamos a continuar hablando de ello, de hacia dónde debemos dirigirnos, cuáles van a ser los pasos. Por supuesto vamos a ir dando las conclusiones, pero antes vamos a hacer un corte a patrocinadores. Ya regresamos, estamos aquí en Eureka. Continuamos en Eureka, donde tenemos innovación, creatividad, investigación, pero también estamos haciendo unos especiales en los que ustedes puedan conocer más detalles de temas de actualidad y temas que tienen que ver con usted y temas en los que nos involucramos cada uno de nosotros. Hoy estamos hablando de glocalización, tenemos 3 invitados muy importantes, uno de ellos es el profesor Tulio Silva, jefe del Departamento de Administración y Organizaciones de la Universidad del Valle, el decano de Economía, el profesor Boris Salazar, y el profesor Felipe García, director de internacionalización de la Universidad del Valle. Estábamos hablando de globalización, de esas tendencias, de cómo debemos irnos preparando y cómo está el tema de educación, en el tema de educación superior, de cómo en la secundaria o en la escuela no se está preparando de la mejor manera y bueno, hay un choque. El profesor Boris también mencionaba que nuestros estudiantes o los jóvenes tienen mucha facilidad para adaptarse a esos entornos y cuando van a otra parte pues se adaptan fácilmente. Ya en esta última parte quiero que hablemos de esa tendencia. ¿Podríamos decir que la globalización va a ser la tendencia del siglo XXI? Profesor García. A ver, yo pienso que es que esos análisis de negro y blanco son muy difíciles. Pues primero es un momento muy cambiante. Los procesos, los mismos gobiernos, las tendencias políticas, todos están cambiando. Uno ve que es preocupante que en ciertos países que, digamos, económicamente son fuertes, las tendencias nacionalistas casi que ya llegan al poder. ¿Qué le pasó en Alemania? El parlamento alemán casi que está dominado por la ultraderecha, que es el nacionalismo. Entonces uno dice, a esas fuerzas que son, digamos, de conservación cultural clásica, de exclusión étnica, de toda la parte, digamos, mala, digámoslo así, entre comillas, se opone la otra fuerza. Entonces ahí es donde realmente uno dice, la tendencia es la globalización o una nueva estructura social que compagine las dos cosas. O sea, pienso que la globalización tiene cosas buenas, pero tiene cosas, yo diría, perversas. Y ha propuesto que estos bloques económicos se aíslen y tengan un problema grave. Y lo local también tiene esa tendencia, tiene cosas buenas, pero también al no aceptar el cambio también se vuelve retrospectivo. Entonces, para mí la tendencia, y yo diría que en los próximos 30 años la crisis está en eso, en definir cuál es el modelo económico de desarrollo humano y social que tiene el mundo. Porque esto se aplanó, o sea, ya las fronteras políticas ya no existen, las fronteras, tú estás conectado con China simplemente al hacer un clic con un computador y estás en una videoconferencia 14 horas más allá o más acá. Entonces, ese tipo de fronteras que eran fronteras de transporte, fronteras políticas, fronteras inclusive de lenguaje, pues usted puede cargar un traductor, aquí tiene un traductor que usted le dicta en español y le habla en inglés, en chino, no hay problema. Entonces, eso es lo que hay que comenzar como a intentar que sean los factores de cambio hacia una nueva orden, digamos un orden social nuevo, que es lo que de alguna manera los analistas políticos y sociales dicen va a haber dentro de unos 30, 40 años. Pero a eso se le oponen fuerzas, digamos, de intereses, de países. Por ejemplo, el guerrerismo está surgiendo muy fuertemente en el mundo. ¿Por qué? Porque el guerrerismo es una manera clásica de producir empleo y mover la economía. Las economías prácticamente se mueven es por la producción de armas. Mira, la economía americana y las mismas economías por allá. Entonces, esas tendencias sí realmente yo no me atrevería a decir, pero sí hay una tendencia que debe haber un cambio. Debe haber un cambio, ese cambio tiene que nuevas estructuras de poder, debe tener estructuras sociales diferentes, los mismos empleos, las mismas profesiones deben cambiar, las tendencias tecnológicas están cambiando mucho.
Y una cosa que yo siempre he dicho, la ciencia y la tecnología debe mirar hacia el hombre, hacia todo el bienestar humano. O sea, allí realmente hay que entender que todos estos desarrollos sociales, todos estos desarrollos tecnológicos e innovadores sí tienen, el objetivo es el hombre. Profesor, y hablando de esos cambios, ¿hacia dónde debemos apuntar para ir concluyendo en el caso de las universidades y en el caso de nuestra Universidad del Valle? Yo diría que la globalización está en un periodo de transición, o sea, no sabemos hacia dónde vamos exactamente. La mirada optimista que tenía Thomas Friedman en 2005, 2006 sobre la globalización ya no puede ser la mirada que tenemos nosotros hoy, ya no es. O sea, ese optimismo, digamos, se ha desvanecido más o menos. No porque los procesos que él planteaba no se hayan dado, que de hecho, sí, si uno usa la metáfora del mundo se aplanó, como lo plantea ahora Felipe, pero al mismo tiempo suponía que sí iba a haber lo que llaman un derrame, digamos, de todos los beneficios de la globalización hacia todo el mundo, se iban a romper estas fronteras, pero hoy, en términos políticos y en términos de imaginarios y simbólicos, las fronteras están creciendo de nuevo. Hace 10 años celebramos la caída del muro de Berlín, y hoy hay un presidente que fue elegido con la promesa de hacer un muro entre México y Estados Unidos. Sí. Entonces esas son las tendencias y las contratendencias que hay. Entonces la globalización, digamos, está en un momento de crisis, no en el sentido que ande muy mal, no, en el sentido que no sabemos para dónde va, cuál es el camino que va a tomar. Y allí viene, yo estoy de acuerdo con Felipe, en que se requiere encontrar nuevos arreglos políticos y sociales que permitan que la globalización se dé con las cosas básicas, digamos, que haya un bienestar para todos, que no sea excluyente, ese tipo de cosas que de alguna manera han desaparecido del imaginario. Ahora la búsqueda en los países centrales al menos, y de ciertas minorías muy radicales, es el bienestar para unas minorías cerradas, nativistas, excluyendo a las otras fuerzas, a las otras poblaciones. Y en ese punto entonces allí la globalización prácticamente estaría desapareciendo, ¿no? Queda la globalización de las mercancías y de los bienes y de la producción, que siguen dando, y es profunda y no tiene vuelta atrás, eso es un hecho. Digamos, Trump puede gritar mucho, pero va a ser imposible que todas las compañías multinacionales regresen a pagar salarios 30 veces mayores a Estados Unidos, a Milwaukee o a Detroit, no van a hacer eso. Entonces, el punto es que, si bien eso es irreversible, los arreglos sociales y políticos sí están cambiando, y están cambiando por un camino bastante malo. O sea, hemos vuelto a una etapa un poquito parecida a la etapa de los años 30 en Europa, donde predomina la demagogia, las vías, digamos, radicales, donde los discursos de derecha han regresado de manera muy fuerte. Entonces, el problema es que tenemos que producir arreglos políticos y sociales que nos permitan tener una globalización que realmente mejore la vida de los habitantes del planeta. Y eso no va a ser fácil, ¿no? Ahí tenemos sí. Y en el caso, profe, de lo que le preguntaba de la Universidad del Valle, ¿cuál es esa mirada que tiene usted? No, yo lo que creo es que la universidad tiene que transformarse, la universidad tiene que comenzar a mirar hacia afuera, pero además tiene que transformar sus mismas estructuras. Felipe dice algo fundamental ahora, las profesiones no podemos seguirlas viendo como estancos cerrados, eso cambió, las fronteras se rompieron, no podemos seguir preparando gente que sea simplemente alguien preparado para una pequeña actividad con habilidades fijas, porque eso no es posible. Ahora necesitamos personas que tengan múltiples habilidades, que se puedan mover, que puedan aprender. De hecho, la vida profesional ahora es una vida de aprendizaje permanente. Exacto. En el tiempo, no es final. Algo digamos, puntual. No es puntual. Entonces yo creo que la universidad tendría que transformarse hacia allá. Y voy a hacer propaganda, pues debería tomar en serio la reforma curricular que está por hacerse. Porque es necesaria. Yo creo, es necesaria. También. Profesor Silva, para ir finalizando, cuando hablamos de globalización se dice que se debe pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿Cuál va a ser la recomendación para finalizar? Ya acuñamos el término, y yo diría que ese término es la profilaxis del concepto de globalización. No lo terminamos de comprender y ya lo queremos modificar, pero significa, como lo ha dicho el profesor García y el profesor Boris, de asumir ya una conciencia. Los procesos independentistas en marcha en este momento, los que han ganado espacio en los medios, que es sobre lo que estamos enterados, España, Bélgica, en África, etcétera, pero hay otros que están guardaditos por allá, ¿cierto? Nos obligan a pensar, como lo dije al principio de nuestro programa, en la condición jurídica de país.
Un país que mueve un proceso independentista, por ejemplo, después de la resaca independentista, esos nuevos ciudadanos en esa nueva región se van a poner a pensar, ¿y ahora cómo reconstruimos lo que a nivel, por ejemplo, de España entero éramos cuando hacíamos parte de la Unión Europea? Entonces, esos procesos independentistas que se están generando ahora no son otra cosa más que la evidencia de la conciencia de que se actúa local para reforzar un poco esos valores, pero necesariamente tendrán que pensar posteriormente en quién va a ser su aliado a la hora de reconstruir los lazos políticos. Muy seguramente, como sucede en Canadá, como sucede en el propio Estados Unidos, los procesos independentistas se han frenado un poquito en el reconocimiento del costo de oportunidad que implicaría eso. Entonces, ¿cómo veo yo la globalización? Como una macro tendencia, un gran concepto que tenemos que caracterizar y tenemos que aprovechar la crisis. De todas las crisis se aprende. Entonces, la crisis mundial que se está generando ahora, que viene de una crisis económica y ha derivado de una crisis política, merece ser estudiada. El gran reto para la universidad es ese, es abrir esas bandas, es no ser una universidad, a pesar de que actúa local, por supuesto, que actúe solita, que haga llavería con las otras universidades, que haga grandes programas entre universidades integrados y que le permita ver una parte del currículo aquí, otra parte en otro escenario para conocer un poco las problemáticas y traer de la praxis, como lo decía el doctor Boris, aquí a nuestro escenario un sí se puede hacer. Porque en estos días alguien me preguntaba en otro escenario, ¿usted cómo ve a Colombia en la situación económica por la que estamos, una situación de desaceleración, etcétera? ¿Usted sí cree que este país es viable? Me la hicieron 2 veces 2 personas distintas. Yo creo que la palabra viable es una palabra muy dura. ¿Cómo no vamos a ser viables? Colombia es viable. Los países en el contexto globalizado son viables. O sea, no podemos pensar en la globalización o en la localización como equiparables a apocalipsis, ¿cierto? Le está sucediendo al mundo una cosa que le sucedió en otra época histórica a aquellos que cuando la vivieron no sabían que estaban viviendo un cambio. Estamos cambiando de era. Lo van a decir dentro de 500 años los que nos estudian a nosotros y somos interesantes para ellos, por supuesto. Pero creo que ese es el gran reto que tiene la universidad. Exactamente, es el gran reto que tiene la universidad. Recoger todas esas experiencias y participarlas a la comunidad a través de programas académicos que las incorporen no desde lo meramente teórico, sino desde lo pragmático, para ir forjando a los ciudadanos del siglo XXI que ya pues está cerrando su segunda década. Ese creo que es el gran reto de la universidad. Ese debe ser el gran reto y por supuesto yo voy a quedar en el reto de volverlos a invitar para que hablemos más de globalización y también hablemos de los detalles, de la tendencia y de cómo esto pues nos ha ido involucrando a la Universidad del Valle, por supuesto, y en las cosas que debemos de mejorar. Profesor Tulio Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Profesor Boris Salazar, también muchas gracias por sacar su tiempo y venir a Eureka. Muchas gracias a ti, Lady, a mis compañeros. Profesor Felipe García, gracias por sus aportes y acotaciones en este tema tan importante como lo es el de globalización. Muchas gracias. Yo quiero dar un mensaje, es que tenemos que transformarnos también. Muchas gracias por invitarnos a este programa y a mis compañeros también, muy agradecidos. Usted es nuestro invitado especial, por eso nos transformamos y estamos haciendo una serie de especiales en las que tocamos temas de actualidad, temas de interés con expertos como los que estuvimos en el día de hoy. Los invitamos para vernos en una próxima emisión. Eso sí, ya sabe que todos nuestros contenidos están en las redes sociales, así que muchas gracias por haber estado con nosotros.